Hay pocas áreas naturales en Canadá más magníficas que las montañas rocosas. Esa sucesión de cadenas montañosas cubiertas de nieve que se extienden a lo largo de la frontera de las provincias más occidentales de Canadá, Alberta y Columbia Británica. Cada año, turistas de todo el mundo acuden en masa a los pueblos de montaña de Jasper, Banff y Lake Louise para caminar, esquiar y volver a caminar, sea o simplemente disfrute de las vistas de estas joyas y la corona escarpada del Gran Norte Blanco. Bajo su impresionante exterior de lagos Esmeralda, picos majestuosos y bosques coníferos frescos, este tramo norte de la divisoria continental de América esconde oscuros secretos, mejor compartidos alrededor del resplandor cereza de una fogata nocturna. Historias de fantasmas, animales extraños, oro perdido y maldiciones indígenas. Estos relatos atemporales nos transportan de vuelta a la rica historia de la región, desde la época dorada de los hoteles del Gran Ferrocarril, hasta un tiempo cuando las aguas cristalinas reflejaban las neblinosas columnas de humo de las tiendas de campaña teñidas. En este video, exploraremos algunos de estos misterios olvidados de las montañas rocosas de Canadá. Las historias más antiguas propias de las montañas rocosas de Canadá son las tradiciones orales de sus primeras naciones, quienes han considerado la región su hogar durante siglos. Mucho antes de que los exploradores del comercio de pieles se aventuraran por primera vez en los pasos montañosos, los narradores indígenas contaban historias sobre animales aterradores que acechaban en las laderas, acechando en las cimas solitarias de valles aislados y dentro de lagos glaciares. Un monstruo que la tradición nativa dice que vaga por las montañas rocosas es un gigante peludo, que recuerda al Sasquatch del noroeste del Pacífico. Este salvaje aparece en el folclore de los Stonies, o Nakodam, cuyo hogar tradicional se encuentra en el corazón de las montañas rocosas canadienses, incluyendo el Parque Nacional Banff. Estas grandes criaturas, escribió el político canadiense Graham McEwan, parecían haber sido las versiones de las montañas rocosas de los hombres de las nieves abominables. Los Stonies no ocultan su temor hacia los gigantes de 2,5 metros o 3 metros de altura. McEwan explicó que cuando cazadores, pescadores o recolectores de bayas desaparecían misteriosamente en las montañas, sus desapariciones se atribuían a menudo a estos esquivos hombres salvajes, que tenían inclinación por secuestrar tanto a hombres como a mujeres. Otra tribu de las montañas rocosas con historias sobre gigantes alpinos son los Shuswap, un pueblo Salish del interior, cuyo vasto territorio se extiende a través de la meseta interior de Columbia Británica. Se extiende hasta el borde noroeste de las montañas rocosas canadienses, abarcando gran parte del Parque Nacional Jasper. El antropólogo James Tate describió la leyenda del gigante Shuswap en 1909, escribiendo que se decía que los hombres salvajes eran bastante numerosos en el país Shuswap hasta la segunda mitad del siglo XIX. Eran corredores rápidos y excelentes cazadores, cuyos poderosos cuerpos les permitían transportar fácilmente oso negro, ciervos y otros grandes juegos por las laderas de las montañas. Contrario a las ideas de los Stoney, los gigantes de la tradición Shuswap rara vez molestaban a las personas, aunque a veces robaban peces de las redes y los secaderos. Son de complexión gris, escribió Tate, y probablemente por eso, y también por su altura, a menudo se les llama árboles blanqueados o grises. También se les llamaba árboles quemados, probablemente porque a gran distancia todos parecen negros. Lejos de ser relegadas a las historias de fogatas de antaño, las leyendas de gigantes que habitan en las montañas persisten en las montañas rocosas canadienses, hasta el día de hoy, impulsado por un puñado de escalofriantes encuentros del siglo XX, que exploraremos más adelante en esta página. Otras criaturas similares a humanos que se dice habitan las montañas rocosas son los pequeños, hombres y mujeres enanos que se dice viven en cuevas bajo las montañas. Grant McEwan habló sobre la concepción Stoney de estos pigmeos preternaturales, escribiendo: no muchos indígenas realmente los vieron, pero los cazadores a menudo descubrieron huellas diminutas y oyeron ruidos misteriosos. 2 Stoneys contaron cómo perseguían a un borrego cimarrón herido dentro de una cueva de montaña, y allí escuchaban voces de hombrecitos hablando desde abajo, tramando hacer la guerra a los habitantes de la superficie. Otra exposición sobre la leyenda de los enanos aparece en los escritos de Sebastián Chumac, quien reprodujo una antigua historia contada por el anciano Stoney Jonas Dixon. Dixon explicó que los pequeñitos, a quienes llamaba Makuya Debe, estaban asociados con el viento del oeste, y se creía que descendían de osos que fueron transformados en gente diminuta como castigo divino por sus travesuras. Las personitas, dijo él, son muy pequeñas. No más grande que un tejón, estas personas subterráneas viven en lo profundo de la tierra, donde siempre es la luna de primavera. Tienen su propio país subterráneo. Tejen flores trenzadas y conocen muy poco la tristeza. Su canto es como la pradera ardiendo y floreciendo. Un hombre de piedra que afirmó haber visto a los enanos de la montaña era un cazador llamado Hector Crowler, un residente de Morley, Alberta.
que pasó gran parte de finales del siglo XIX y principios del XX, recorriendo las rocosas de Alberta en busca de caza. Crowler contó su experiencia a Norman Luxton, uno de los primeros residentes destacados de Banff, Alberta, quien se ganó el apodo de Señor Banff. Luxton contó la increíble historia de Crowler al etnógrafo canadiense Marius Barbeau, quien la publicó en su libro de 1960, Días Indios en las Praderas Occidentales. Una cierta vez que estaba en las montañas, dijo Luxton de Crowler, cuando estaba solo, él vio lo que llamó los hombrecitos negros, describiéndolos como formas élficas, no de hadas. Él los describió como elfos, vistiendo pequeños sombreros de copa y chaquetas de levita, y aunque no podía mantener una conversación con el elfo, estaba seguro de que era fuera de lo común tener una visión de ese tipo. Era una novedad poco común. Tras su extraña experiencia, Hector Crowler se sumergió en los misterios de su tribu, convirtiéndose en un curandero y sanador de considerable renombre. Pasaba mucho de su tiempo en soledad, cazando solo en las montañas, particularmente en las llanuras de Kootenay, al oeste de Casa de Montaña Rocosa, Alberta, el sitio de otro extraño evento que abordaremos más tarde. Algunos hoy en día afirman firmemente que los pequeños seres que pueblan las leyendas de sus antepasados aún habitan las montañas rocosas de Canadá y sus estribaciones orientales. En un artículo publicado el 31 de octubre de 2021, el periodista Jordan Small mencionó que el escurridizo y benevolente Wichita Jethan-Min, como lo llamó su informante Daxter Amis, todavía se avistan de vez en cuando en la pedregosa ciudad de Morley, Alberta, especialmente cerca de las escuelas. De vez en cuando, mientras friegan los suelos de la escuela secundaria local después de horas, se dice que los conserjes ven destellos de gente diminuta, corriendo a través del pasillo antes de desaparecer. Y recolectores de bayas en piedra han reportado encontrar pequeñas escaleras en los bosques, que desaparecen antes de que puedan mostrarse a otros. Otro monstruo que se dice merodea en los bosques de las montañas rocosas de Canadá es una especie de búho gigante depredador. Las alusiones a este ave nocturna fantasmal aparecen en las tradiciones de los Kootenay, el pueblo indígena más al sur de las montañas rocosas canadienses. La leyenda cuenta que, en las brumas de la prehistoria, Kopi el búho era un monstruo devorador de hombres, enorme, que hacía su hogar en lo profundo de los bosques. Atraído por el sonido de niños llorando, Kopei se colaba en las aldeas nativas por la noche y arrebataba a los pequeñitos de sus camas, llevándolos a su guarida en el bosque. Cada tarde, cuando la oscuridad se extendió por el bosque, madres temerosas callaban a sus hijos, escuchando con el aliento contenido por el temido ulular al borde de la luz de la hoguera que les indicaba que Kopi estaba al acecho. Coyote, el tramposo, demostró ser tal amenaza para hombres y animales que se tomó la tarea de mitigar su poder. Sin conocer la ubicación del nido de Kopi, Coyote asumió la apariencia de un niño llorando y fue prontamente capturado por el depredador aviar. Después de un largo vuelo sobre el bosque y a través de las montañas, el impostor llorón fue depositado en un nido espacioso, donde más de 100 niños estaban cautivos. Secó sus lágrimas mientras su secuestrador emplumado extendía sus alas y se deslizaba silenciosamente en busca de leña. Tan pronto como el monstruo desapareció, Coyote les dijo a sus compañeros prisioneros que volverían a ver a sus familias, siempre y cuando hicieran exactamente lo que él les dijo. Cuando el búho gigante regresó con un montón de leña, encontró a sus cautivos bailando alegremente alrededor de un fuego, al ritmo de su propio tambor, cantando Kopi nos gusta, Kopi nos gusta. Contentos, los niños parecían ignorar sus verdaderas intenciones. El depredador de ojos amarillos animaba la diversión, y pronto comenzó a participar él mismo. El coyote esperó hasta que Kopi estuviera completamente absorto en el ejercicio, antes de empujarlo hacia el fuego. El gran búho se quemó, y de sus brasas humeantes volaron búhos normales, de los cuales descienden todos los miembros modernos de la especie. Increíblemente, hay evidencia de que las lechuzas gigantes devoradoras de hombres podrían ser algo más que criaturas de leyendas nativas. Según los informantes de Jordan Small, los Stoney creen que un gran búho que se parece al legendario Kopi de la mitología Kootenay todavía puede rondar las montañas rocosas. Este espantoso ente cambiaformas se llama el Bopta, o aullador, y a veces se le puede oír chillando por la noche en el bosque más allá del lago Chenoki. Citando al cineasta Jerry Dos Jóvenes, un nativo Stoney de Morley, cuerda pequeña, es algo de lo que mucha gente teme hablar, incluso los ancianos, y especialmente por la noche, aunque se supone que el aullador tiene la habilidad de asumir una variedad de formas diferentes. A menudo se aparece a incautos testigos como un gran búho,
con cabeza de hombre y patas de caballo. Se ha avistado acechando en el dosel del bosque, escaneando el suelo del bosque con ojos amarillos brillantes. Se cree que el lugar de este fenómeno causa parálisis temporal. La leyenda cuenta que el monstruo es el espíritu de un indio de piedra que se perdió en los bosques cerca del lago Chiniquí, transformado en su forma horrenda por el poder siniestro que algunos dicen que impregna el área. Dos jóvenes afirman haber encontrado al gritón en persona a principios de los 2000, mientras vivían solos en una casa cerca del lago Chinuki. Una noche, después de volver a casa del ensayo del powwow, el cineasta escuchó a los coyotes aullar afuera y abrió su ventana para dejar entrar la música salvaje. Unos 10 minutos después, los coyotes dejaron de aullar de repente. De repente todo se quedó en silencio, contó el cineasta Small. Recuerdo que estaba todo en silencio, así que miré por la ventana y estaba completamente silencioso. Y entonces escuché los gritos, acercándose a mi casa. Era aterrador. Era un grito que nunca había oído antes, como el grito de un búho o algo así. Fue el grito más aterrador que había escuchado jamás. No puedo describirlo, así que me asusté. Cerré la ventana, agarré a mi perro y simplemente nos acurrucamos bajo la ventana, apagando todas las luces. Las lechuzas gigantes no son los únicos monstruos aviares destinados a sobrevolar las montañas rocosas. Como otras primeras naciones a lo largo del país, los pueblos indígenas de las montañas rocosas de Canadá creían en la existencia de águilas gigantes, con cuernos capaces de crear truenos y relámpagos, que hacían sus nidos en altos acantilados, cazando animales grandes y seres humanos. Aunque hubo muchos nombres para estos colosales raptores, los etnólogos generalmente los llaman pájaros trueno. Según Jonas Dixon, los Stoney llamaban a estos seres preternaturales Mu, y los consideraban poderosos aliados de la humanidad. En una historia tradicional, un pájaro trueno luchó contra una enorme serpiente acuática con cuernos cerca de la trinchera de las montañas rocosas, no muy lejos del actual Field, Columbia Británica. El poderoso Pies Negros, quienes vivían en las praderas al este de las rocosas, tienen historias tradicionales sobre pájaros trueno que habitaban en las altas montañas, que a veces dejaban sus nidos alpinos para cazar bisontes y seres humanos en las estribaciones. Los Blackfoot llaman a esta criatura Omoxpitao, una palabra que significa águila dorada grande. Los Blackfoot cuentan una historia sobre un hombre de medicina, Me llamo Dwight, quien fue secuestrado por un pájaro trueno en el invierno de 1850, cuando tenía 28 años y vivió para contarlo. En aquel momento, el grupo de White Bear estaba acampado al sur de Fort Edmonton, Alberta, y la antigua panadería de Hudson, ubicación de la empresa en en el Saskatchewan. río Norte Sioux. La caza había sido escasa el otoño Y anterior, sus reservas de pemmican estaban bajas. con la carne fresca difícil de encontrar en esa época del invierno. El grupo estaba en una situación desesperada. En una desviación de la costumbre, Oso Blanco y un puñado de cazadores se adentraron al oeste hacia las montañas rocosas en busca de caza. Misteriosamente, los miembros de la expedición comenzaron a desaparecer uno por uno, sin dejar rastro alguno de su destino. Sin desanimarse por este inquietante acontecimiento, los cazadores decidieron separarse y esparcirse para aumentar sus posibilidades de encontrar comida. Un día, acampado al este de la actual Banff, Alberta, Oso Blanco se encontró con un ciervo. Él derribó al animal y comenzó a despedazarlo. Cuando terminó de preparar el cadáver, cargó la carne en su espalda y se dirigió hacia el este. De repente, el cazador se vio rodeado por la sombra de un pájaro enorme. Antes de que supiera lo que estaba pasando, Oso Blanco se encontró elevándose en el aire. Con un escalofrío de horror, se dio cuenta de que una Moxipizau había agarrado la carne que había empacado y lo estaba llevando a su guarida. Después de un viaje aterrador sobre las montañas, Oso Blanco aterrizó en un nido enorme, construido en lo alto de un acantilado. Huesos de varios animales estaban dispersos a su alrededor. Algunos de estos eran claramente humanos, probablemente los últimos restos de los cazadores desaparecidos. También en el nido había dos bebés Yamak Sabatao, para quienes sabía que estaba destinado. Dándose cuenta de que su vida dependía de su rápida huida, Oso Blanco agarró las patas del pájaro y saltó del nido con ellas. Los pajaritos batían sus alas furiosamente, ralentizando su descenso, y el cazador aterrizó en el suelo sin daño. Arrancó dos plumas del tamaño de un brazo de las colas de los pajaritos, como recuerdos de su aventura, y se dirigió hacia el este, hacia las praderas. En otra historia de los Blackfoot, un grupo de nativos acampados en las estribaciones de las montañas rocosas fueron acosados por unos depredadores rápidos y misteriosos.
Allí, que se llevaba a hombres y caballos solitarios cuando nadie estaba alrededor para ser testigo de lo que les sucedía. Un pastor blanco que vivía en la zona ofreció su consejo no solicitado a los nativos, sugiriendo que los caballos desaparecidos y sus jinetes probablemente habían sido capturados por un extraño pájaro que había visto. Se ofreció a matar a la criatura por un precio. Los nativos ignoraron al hombre blanco e intentaron matar a la criatura por su cuenta, pero todos los que le dispararon fueron llevados a las montañas. Cuando algunos de sus mejores cazadores fueron asesinados, aceptaron la oferta del pastor. Antes de luchar, el hombre blanco mató a 30 de sus ovejas, las desolló y se hizo una gruesa armadura. Así vestido, buscó al pájaro del trueno y comenzó a dispararle. Pero no logró herirlo. Como sus antecesores desafortunados, fue capturado y llevado volando. El pastor fue transportado a un enorme nido alto en las montañas, donde lo esperaba un hambriento polluelo. Escapando de las garras de su secuestrador, el hombre encontró un palo y logró matar a ambos Thunderbirds a golpes. Como oso blanco, cortó algunas de las plumas de la cola del ave del tamaño de un brazo y las llevó a casa. Como búhos gigantes, enanos alpinos y hombres salvajes de la montaña, se han reportado avistamientos de rapaces gigantes que evocan a los Thunderbirds de la leyenda nativa en un pasado relativamente reciente. En 2004, el criptozoólogo Mark A. Hall reprodujo una historia que descubrió en el libro de 1936 del naturalista canadiense Dan McCowan, Animales de las montañas rocosas de Canadá. En 1925, senderistas reportaron Pero al ver una águila enorme cerca de la Torre de Babel, una montaña cuya base está a solo 8 kilómetros al sur del lago Louise, y a solo 21 kilómetros del lugar de la legendaria batalla entre el pájaro gigante trueno y la serpiente. serpiente de agua. McCowan escribió que estos amantes de la naturaleza vieron un águila volando a gran altura. Al acercarse a la torre, descendió bastante, y observaron que el gran pájaro marrón llevaba un animal de tamaño considerable en sus garras. El pájaro, posteriormente, dejó caer a su presa, que resultó ser un cervatillo de ciervo mulo de 7 kilogramos, el doble de la capacidad de carga del águila dorada promedio, el raptor más poderoso conocido en las montañas rocosas de Canadá. Ninguna exposición sobre las leyendas nativas de las montañas rocosas canadienses estaría completa sin mencionar a la Isla de los Espíritus, uno de los lugares más emblemáticos de Canadá. Esta pequeña isla pintoresca, coronada con una corona de árboles de abeto, yace en el centro del lago Maligne, en el Parque Nacional Jasper, entre bosques de pinos y montañas cubiertas de nieve. Como sugiere su nombre, este encantador islote está asociado con una inquietante historia de fantasmas, cuyo origen se ha perdido hace mucho en la historia. Según una versión popular de esta historia, contada a los pasajeros del crucero por el lago Maligne, que se dice ser una leyenda tradicional de piedra, la isla era el lugar secreto de encuentro de dos amantes desafortunados cuyas respectivas tribus estaban en guerra. Cuando el padre de la chica se enteró de este romance ilícito, le prohibió volver a la isla y mantuvo una estricta vigilancia sobre ella para evitar su desobediencia. Afligida por el dolor, la chica enfermó y murió. El Romeo de esta tragedia de las montañas rocosas, ajeno a estos acontecimientos, esperaba a su Julieta bajo la sombra de las ramas de pino de la isla, y murió allí de un corazón roto, al darse cuenta de que ella no volvería. Hoy en día, el espíritu del joven acecha la isla, esperando en vano a su amor perdido. Otra leyenda ambientada en la Isla del Espíritu es una historia de hombres lobo que aparece en una etnografía de Stoney de 1983. Esta historia de dos partes gira en torno a un par de hermanos huérfanos que fueron criados por lobos en el lago Malin después de que su madre fue asesinada por un invasor de las praderas. Uno de los hermanos, llamado Lobo que Raspa, se adaptó bien a su nuevo estilo de vida lupino, mientras que el otro hermano, llamado Manta Estrella, añoraba la compañía humana. Un día, sus hermanos recibieron la visita de un hombre medicina llamado Collar de Crudo Trenzado, quien por accidente dejó caer 4 piedras azules sagradas en el agua. Cuando Manta Estrella recuperó estos objetos del fondo del lago, el curandero lo recompensó dándole la mano de su hija en matrimonio. Staroerb dejó la isla para vivir con su esposa, llamada Mano Blanca, en el pueblo del Collar de Cuero Trenzado, mientras que el Lobo Rasposo se quedó atrás con los lobos. Eventualmente, después de rezar a los espíritus nocturnos del lago Milin, Scraping Wolf se transformó en un lobo él mismo y se fue a vivir a las montañas con sus hermanos lupinos. La segunda mitad de la historia comienza con el regreso de Starobe a la Isla Espíritu y su reencuentro con Scraping Wolf. Starobe informa a su hermano que su esposa y padre eran realmente entidades preternaturales, a las que llamó caminantes malignos o gente serpiente, quien lo atrajo desde la isla con magia poderosa.
Después de invocar a los espíritus del lago Malén para transformar a su malvada esposa en un montón de guijarros marrones, Star-Orb robó las piedras azules del collar de cuero trenzado y regresó a la Isla Espíritu. Cuando descubrió que la transformación lupina de Scraping Wolf era permanente, utilizó las piedras azules para asumir él mismo la forma de un lobo, y se resolvió a nunca abandonar a su hermano de nuevo. Como el relato de los amantes desafortunados, esta epopeya de las montañas rocosas termina en tragedia, con Lobo Rasposo siendo devorado por criaturas acuáticas tras ignorar una profecía. Los lobos del lago Maligne culpan a Star-Orb de la muerte, a quien confrontan en la Isla del Espíritu. El hermano superviviente se defiende con éxito y se dirige hacia el este en busca de la gente de su madre. Los primeros hombres blancos que pisaron las montañas rocosas canadienses fueron viajeros bajo el mando de David Thompson, un topógrafo galés, empleado en ese momento por la gran compañía comercial de pieles del noroeste, o Compañía del Noroeste. Preocupados por el éxito de la reciente expedición de Lewis y Clark, en el que un grupo de voluntarios del ejército de E.E. cruzó con éxito el continente, llegando a la desembocadura del río Columbia en el Océano Pacífico en 1805. La Compañía del Noroeste esperaba encontrar una ruta eficiente hacia el Alto Columbia para poder establecer una presencia allí antes que cualquier sindicato estadounidense. Aunque los exploradores de la Compañía del Noroeste, Alexander Mackenzie y Simon Fraser, ya habían cruzado el Gran Divisorio por el norte a través del río Peace, la compañía esperaba encontrar un paso más rápido a través de esa gran y peligrosa barrera, las montañas rocosas, y encomendó a David Thompson su descubrimiento. En 1806, Thompson y su tripulación cruzaron las montañas rocosas por el Paso de la Casa, un antiguo sendero indio al este de lo que hoy es Red Deer, Alberta, y establecieron un puesto cerca de lo que ahora es el pueblo de Invermere, Columbia Británica, en el río Columbia Superior, justo más allá del borde occidental de las montañas rocosas. En 1811, la Compañía del Noroeste se enteró de que la Compañía de Pieles del Pacífico, un sindicato recién establecido por el acaudalado barón de pieles germano-americano, John Jacob Astor, esperaba llevar el comercio de pieles a la cuenca del río Columbia, recientemente explorada por Lewis y Clark. Esperando frenar el éxito de estos nuevos competidores, la NWC encargó a Thompson llegar a la desembocadura del río Columbia antes que los historiadores, como se conocía a los agentes de la Compañía de Pieles del Pacífico, necesitando otro viaje al oeste a través de las montañas rocosas. Desafortunadamente, para Thompson, el cerdo y los Blackfoot están en las praderas. Enfurecidos por la nueva relación comercial de la NWC con sus enemigos del oeste, los Shuswap, habían bloqueado el paso de la casa. Dejados con pocas alternativas, Thompson y sus hombres partieron en raquetas de nieve en busca de una ruta alternativa por el sur, a través de las montañas rocosas. En sus diversos escritos, que varios historiadores han compilado y reelaborado en narrativas fluidas, que se hacen pasar por el único diario definitivo del explorador, Thompson describió un extraño descubrimiento que él y sus hombres hicieron el 7 de enero de 1811, justo antes de la recesión del Paso de Athabasca. Es el actual Jasper, Alberta. Orchard, Durham, a eso de las 3 de la tarde. Thompson, sus 4 guías nativos y 7 viajeros franco-canadienses a su cargo, encontraron las huellas de un animal grande y misterioso, que quedaron claramente marcadas en 10 a 20 centímetros de nieve que cubrían el suelo. Lo que fuera que hiciera las huellas, parece que caminó hacia el sur por algún tiempo, antes de regresar al bosque. Según los nativos, todos ellos rastreadores expertos, el extraño príncipe parecía tener alrededor de 6 horas de edad. Cada huella consistía en una gran impresión circular, a la que Thompson llamó la bola del pie, coronada por 4 grandes dedos, rematados con garras cortas y gruesas. Usando su regla plegable de marfil, el explorador determinó que las huellas medían 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Las puntas de los pies medían entre 7 y 10 centímetros de largo, y la parte trasera del pie no dejaba una huella notable en la nieve. Los guías nativos de Thompson creían que las huellas habían sido hechas por un animal que, según su descripción, solo podría ser un mamut lanudo joven, sosteniendo que esos antiguos elefantes a veces podían encontrarse en las cabeceras del río Athabasca. Esos enormes herbívoros, decían, medían alrededor de 5 metros y medio de altura y dormían de pie, apoyados contra grandes árboles. Sospechaban que sus piernas no tenían articulaciones, pero aún no habían tenido la oportunidad de verificar su sospecha, ya que ninguno de ellos había logrado matar uno. Le dijeron al explorador que sería inútil y peligroso perseguir a ese espécimen particular en el bosque, ya que sus balas de mosquete solo lograrían herirlo y enfadarlo. Un incrédulo Thompson propuso que las huellas en realidad fueron hechas por un viejo oso grizzly cuyas garras se habían desgastado, teoría que él mismo no creía del todo. Los nativos simplemente negaban con la cabeza y expresaban tácitamente su deseo de seguir adelante, a lo que el explorador accedió de mala gana. La vista de la huella de esa gran bestia me dejó atónito, reconoció Thompson en un recuerdo posterior. Eso,
En los 30 años que separaron el incidente del momento en que escribió sus memorias, a menudo reflexionó sobre aquel extraño día de invierno de 1811, reflexionando sobre el misterio de las huellas. Los nativos creen que una población de mamuts lanudos habitaba en el país del río Athabasca a principios del siglo XIX. Fue atestiguado en los escritos de un contemporáneo de Thompson, un irlandés llamado Ross Cox, que comenzó su carrera trabajando para el competidor antes mencionado de la NWC, la Pacific Fur Company. Tras la disolución del PFC en 1813, Caja, como muchos de sus compañeros astorianos, fue contratado por la NWC y enviado a varios puestos a lo largo del llamado Distrito de Columbia, en lo que ahora son los estados americanos de Washington, Oregon y Idaho. En su memoria de 1832, Cox escribió, cita, algunos de los Crees superiores, una tribu que habita en los alrededores del río Athabasca, tienen una tradición curiosa con respecto a los animales, que, según ellos, frecuentaban antes las montañas. Afirmaban que estos animales eran de una magnitud aterradora, midiendo de 60 a 90 metros de largo y proporcionalmente altos, que anteriormente vivían en las llanuras, a una gran distancia hacia el este de donde fueron gradualmente expulsados por los indios hacia las montañas rocosas, que destruían a todos los animales pequeños, y si su agilidad fuera igual a su tamaño, habrían destruido también a todos los nativos, etc. Un hombre aseguró que su abuelo le contó que vio a uno de esos animales en un paso de montaña donde estaba cazando, y que al escuchar su rugido, cuando se comparó con el estruendo del trueno, casi pierde la vista, y su corazón se volvió tan pequeño como el de un infante. Si tal animal existió alguna vez, lo dejo a los curiosos y a la historia natural determinar. Pero si la tradición india tiene algún fundamento en la verdad, podría haber sido el mamut, algunos de cuyos restos se han encontrado en varias ocasiones en Estados Unidos. Tras su descubrimiento por David Thompson, el paso de Athabasca se convirtió en la ruta preferida de los noroesteños a través de las montañas rocosas. Cuando la Compañía del Noroeste fue absorbida por su gran competidor respaldado por Gran Bretaña, la Compañía de la Bahía de Hudson, o HBC, en 1821, el paso se convirtió de una brigada importante sequía. por la cual Tesoros y suministros se trasladaron a través del continente. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, exploradores del comercio de pieles y agrimensores gubernamentales exploraron pasajes alternativos a través de las montañas rocosas canadienses. En 1825, el agente de la HBC James Macmillan atravesó el paso Yellowhead guiado por un fronterizo metis llamado Pierre Bostonet, apodado Ted June o Cabeza Amarilla por su cabello rubio. En 1841, Sir George Simpson, el gobernador de la Compañía de la Bahía de Hudson, se convirtió en el primer hombre blanco en cruzar las montañas rocosas a través del paso Simpson, al suroeste de Banff, Alberta, liderados por un guía Métis Cree francés llamado Louis Peach, también conocido como el Gato Montés, alrededor del mismo tiempo. Los colonos Métis de Manitoba en el Valle del Río Rojo, prometidos con tierras de HPC en la costa oeste, se dirigieron a través del paso del Hombre Blanco al sur en el país de Kananaskis, guiados por un joven guerrero Cree de la montaña llamado Mascapatún, o Brazo Roto. En el verano de 1858, miembros de la expedición Palliser exploraron 3 nuevos pasos a través de las montañas rocosas canadienses. El paleosurgiólogo Dr. James Hector exploró el paso Vermilion a través del río Bow desde el Monte Castle y el paso Kicking Horse entre Field y Lake Louise, nombrando este último después de un incidente en el que fue pateado en el pecho por un caballo y quedó inconsciente. Que el naturalista Thomas Blackiston, quien tuvo desacuerdos con el líder de la expedición John Palliser, se aventuró por su cuenta y exploró de forma independiente el paso del sur de Kootenay, en lo que ahora es el Parque Nacional de los Lagos Waterton. Estas expediciones llevaron a hombres blancos a territorios inexplorados, que solo habían sentido el suave pisar de los mocasines indios, hacia uno de los sectores más misteriosos de las montañas rocosas, donde todavía merodean fantasmas y monstruos. Durante siglos, diversas primeras naciones a través de las llanuras del noroeste han reconocido cierto punto de referencia de las montañas rocosas, como imbuido de un poder especial de otro mundo. Ya en 1792, los agentes de la Compañía de la Bahía de Hudson eran conscientes de un pico de aspecto siniestro, al que los nativos llamaban la cabeza del diablo. Una aguda protuberancia de piedra caliza negra, en la que nunca parece caer nieve, que mira hacia las estribaciones al noroeste de la actual Calgary, Alberta. Este hito del infierno sirve como el poste indicador que marca las puertas hacia Twin Vales, lleno de nombres igualmente espeluznantes como Devil's Gap, Phantom Craig, Ghost Vengeance, y así sucesivamente. Vaidi Colánidos, hombre muerto. Como el explorador Walter Dwight Wilcox lo expresó acertadamente, con una brecha, un gran lago y una montaña a corta distancia hacia el norte llamada la Cabeza del Diablo, nombrada así por él, su majestuosidad satánica parece tener una hipoteca sobre toda esta región.
A lo largo del pie sur de la Cabeza del Diablo corre el río Fantasma, un afluente del río Bow. Esta vía fluvial de montaña debe su nombre inquietante a una antigua leyenda de piedra que, como todas las buenas historias populares, tiene varias versiones. Según una versión de una leyenda, hace mucho tiempo, así que las rocas de las montañas rocosas estaban envueltas en una amarga guerra civil que enfrentó a banda contra banda y a hermano contra hermano. Durante este conflicto, un grupo resistente acampó en las costas norteñas del río Fantasma, colocando sus tipis cerca uno del otro para estar mejor preparados en caso de un ataque. Una noche, esta gente oyó un estruendo río arriba, que sonaba como una manada de bisontes estampidándose hacia ellos. Los sonidos de resoplidos y cascos golpeando se acercaban más y más en un alarmante crescendo. Finalmente pasaron junto a ellos con un estruendoso rugido. A pesar de la oscuridad, los indígenas podían distinguir claramente las enormes formas de búfalos corriendo a lo largo de la orilla del río. Entre la avalancha de cuernos y lana cabalgaba un indio desnudo sobre un caballo gris, que parecía dirigir a los búfalos, con una pluma de águila montada orgullosamente en su cabello. Determinado a identificar a este enigmático loco, un guerrero imperturbable saltó a su caballo y galopó tras la manada. El valiente en persecución empujó a su caballo más y más rápido, dijo un antiguo narrador de piedra. Quería ver el rostro del jinete del caballo gris. Quería descubrir quién estaba persiguiendo a los búfalos y por qué los estaba estampidando en la oscuridad de la noche. Cuando finalmente cabalgó al lado del caballo gris, tanto el jinete como la manada de búfalos desaparecieron en las brumas de la noche a lo largo del río. Nadie podía atraparlos porque eran fantasmas. Por eso el río se llama el río Fantasma. Otra historia, más popular, cuenta de una gran batalla que se libró hace mucho tiempo entre los Stonies y los Blackfoot a orillas del río Fantasma. Este enfrentamiento tuvo lugar cuando una banda de pies negros hizo una incursión en territorio rocoso, en un viaje de pesca muy poco característico, aparentemente al no poder encontrar ningún búfalo en la pradera. Un narrador situó un campo de batalla en la orilla este del río Fantasma, al norte de su confluencia con el Bow, donde agricultores y ganaderos que poseían propiedades en la zona han desenterrado cráneos humanos, huesos y puntas de flecha en sus campos. Se dice que muchos de los guerreros caídos fueron enterrados más tarde en un área boscosa, en lo alto de lo que se conoce como la Colina del Hombre Muerto, un alzamiento del terreno justo al noroeste del lago Fantasma. Como lo expresó un anciano severo. Nunca después de la batalla se podían escuchar las voces de los caídos desde el otro lado del río durante la noche. La gente Nakota siempre estaba ansiosa por cruzar el río y llegar a casa antes del anochecer. Este sentimiento fue compartido por otro contador de historias, residente del lugar de la batalla, quien escribió: «Yo mismo puedo recordar, hace muchos años, hace tiempo, viendo a indios de rostro pétreo azotando sus caballos para galopar cruzando el río antes del anochecer, si se retrasaban y el sol se ponía». Otro espectro que se dice surge de este antiguo campo de batalla es la sombra de un guerrero Blackfoot, que encontró su fin al caer de un banco cortado y ahogarse en el río Fantasma. Desde entonces, el fantasma de este valeroso ha sido visto cabalgando arriba y abajo por la ribera del río después del atardecer, sentado al revés en su caballo con una lanza en la mano. A 8 kilómetros al suroeste de la Cabeza del Diablo y a 15 minutos al norte de Banff, Alberta, se encuentra un lago glaciar de casi 5 kilómetros de longitud llamado Lago Minnewanka, como otros lagos con nombres de sonido similar en Dakota del Norte y Michigan. El nombre salvaje del lago Minnewanka proviene de un antiguo término indio siouan, que se traduce como agua espiritual. Antes de 1888, este cuerpo de agua se conocía generalmente como Lago del Diablo, o Lago de la Cabeza del Diablo, debido al monte legendario que lo domina. Y, según un misionero local, este lago glacial nítido también fue referido alguna vez como el lago Wendigo. El Wendigo o Wendigo, siendo un espíritu caníbal malvado de las tradiciones Cree y Algonquin. Como los sombríos hitos que la rodean, el lago Minnewanka está envuelto en un aura de misterio que hace honor a su siniestro nombre. Una de las leyendas más antiguas y conocidas alrededor de este tranquilo refugio de montaña sostiene que el lago alberga algún tipo de monstruo. Según una historia ampliamente difundida que apareció en periódicos canadienses ya en 1924, uno de los primeros indios que vio este lago lo hizo desde la cima de una de las montañas más altas que lo rodea. En el lago vio un pez enorme, tan grande que, desde donde estaba, parecía ser tan largo como el lago. Otra versión de esta leyenda del monstruo del lago se encuentra en el puesto de comercio de Banff, una tienda de regalos histórica fundada en 1903 por el renacentista canadiense Norman Luxton. En el fondo de la tienda hay una vitrina que contiene lo que parece ser el cadáver desecado de un tritón.
Una nota adjunta a este espeluznante exhibidor describe una vieja historia pétrea sobre una extraña criatura que vivía en el lago Mdewanka, la cual era mitad humana y mitad pez. De vez en cuando, la leyenda cuenta que los visitantes del lago pueden escuchar voces y tambores que vienen desde debajo del agua. Estos ruidos misteriosos, aparentemente relacionados con el monstruoso residente del lago. Debe mencionarse que la atrocidad exhibida en el puesto de comercio de Banff tiene un sorprendente parecido con la sirena de Fiji, una abominación similar a una quimera, compuesta por la cabeza y el torso de un mono, cosido al cuerpo de un pez, que el empresario estadounidense P.T. Barnum exhibió en su museo en la ciudad de Nueva York. Hay otras leyendas nativas. Montañas marroquíes, describiendo monstruosos tritones que habitan los lagos y ríos. Una vieja historia de piedra habla de dos hermanos, uno de ellos bueno y el otro malo, quienes fueron presentados a un monstruo llamado Huahuaca, después de ser lanzados por un tornado en las montañas rocosas. La criatura fue descrita como teniendo una cola escamosa, similar a la de un pez, un cuerpo bestial cubierto de pelo negro largo y una cabeza humana con cuernos. Tras una serie de aventuras, el monstruo fue asesinado por los hermanos y asado en un fuego. El hermano malo probó algo de la carne cocida de las criaturas, mientras que el hermano bueno no lo hizo. El hermano malo pronto comenzó a brotar pelo grueso, cuernos en su cabeza y escamas en sus piernas. Finalmente se transformó completamente en Ohuahuaca. Dándose cuenta de que su personalidad comenzaba a cambiar, el hermano malo le rogó a su hermano que lo abandonara por su propia seguridad y se deslizó en un río montañoso rocoso. En los años 1860, las montañas rocosas comenzaron a ser invadidas por buscadores blancos como parte del desenlace de la sucesión de fiebres del oro hacia el este, que había caracterizado la década anterior. De vuelta en 1858, multitudes de buscadores californianos descendieron sobre el cañón Fraser en Columbia Británica, atraídos por las noticias de un descubrimiento de oro en la confluencia de los ríos Fraser y Thompson. En 1861, al final de la fiebre del oro del cañón Fraser, la noticia de una nueva bonanza al noreste incitó la fiebre del oro del Caribú, en el que miles de buscadores británicos, canadienses y chinos acudieron a nuevos yacimientos en lo que se conoce como País del Caribú. En 1864, un puñado de buscadores de caribús que se habían aventurado al este de las ciudades en auge de Barkerville y Williams Lake descubrieron oro en Arroyo Studhorse, un afluente del río Kootenay, en las montañas Columbia, no muy lejos de las actuales ciudades de Kimberley y Cranbrook, Columbia Británica. Cuando las excavaciones de Wild Horse Creek parecían agotarse, algunos prospectores se aventuraron más hacia el este en las montañas rocosas. Allí se les unieron golfers, comerciantes de whisky y mucha otra gente, escritores y otros personajes duros que viajaron al norte desde la frontera de Montana, muchos de los cuales habían buscado el metal amarillo en las colinas fuera de Bannock, que estaban ansiosos por probar suerte en una de las últimas grandes fiebres del oro del lejano oeste. Dos de los prospectores más famosos de la región, responsables de lo que se ha llamado el mayor misterio de las montañas rocosas canadienses, son personajes envueltos en enigma, una pareja con mala suerte conocida solo como Limón y Blackjack, el primero dando su nombre a una bonanza legendaria conocida como la mina perdida de Limón. Aunque hay muchas versiones diferentes de esta leyenda, todos están de acuerdo en un punto, que hay una gran cantidad de oro perdido escondido en algún lugar de las laderas orientales de las montañas rocosas de Canadá. Según la versión más conocida de esta leyenda, algún momento alrededor de 1870, un grupo de prospección de 35 miembros partió de las llanuras de Tabaco al norte de Eureka, Montana, en el valle del río Kootenay, para buscar oro en el río North Saskatchewan. Entre ellos había un buscador de oro experimentado conocido como Blackjack y su compañero, Lemon. Después de buscar sin éxito en el North Saskatchewan, Blackjack y Lemon decidieron buscar mejores perspectivas para protegerse de los pies negros, que no dudaban en matar a los estadounidenses que invadían su territorio. Se unieron a un grupo de metis que iban hacia el sur, liderados por Emile Lanús. En algunas versiones de la historia, estos mestizos se dirigían a Fort Standoff, un puesto de whisky construido en la confluencia de los ríos Old Man y Waterton. En algún lugar alrededor de la actual Nancy y Alberta, Blackjack y Lemon se separaron del grupo y siguieron un antiguo sendero pedregoso, río arriba y hacia las montañas, esperando encontrar un paso de montaña que condujera a los campos de oro de Wild Horse Creek. Los socios dejaron el camino para seguir un arroyo que resultó ser la confluencia de 3 riachuelos menores. Examinaron estas cabeceras y descubrieron, para su deleite, que sus lechos eran ricos en polvo de oro. Después de una investigación adicional, Luego tropezaron con la fuente, un saliente de roca. Racha con oro macizo.
Esa noche, Blackjack y Lemon tuvieron una acalorada discusión sobre si debían aprovechar el oro inmediatamente y sacar tanto como pudieran llevar, o regresar a la civilización y reclutar mineros para ayudarles a liberar toda la carga de su prisión terrestre. La conversación se volvió tan intensa que los dos buscadores casi llegan a los golpes. Eventualmente, los socios furiosos decidieron retirarse por la noche. Blackjack asentía lentamente mientras se dormía, y Lemon, completamente despierto, yacía furioso. Cuando estuvo seguro de que Blackjack dormía, Lemon se deslizó silenciosamente de sus mantas. Se acercó a su compañero dormido y lo Es mató. la cabeza de Blackjack con un hacha. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Lemon se vio abrumado por el pánico. Decidiendo abandonar el campamento al primer rayo de luz, encendió una gran fogata y comenzó a caminar de un lado a otro, rifle en mano, temiendo mucho. Al hacerlo, comenzó a oír gemidos fantasmales, silbatos espeluznantes y lamentos horribles, apenas superando el crepitar del fuego. Horrorizado, Lemon temía estar siendo perseguido por el espíritu de su socio asesinado. La ballena sobrenatural lo envió a un lento descenso hacia la locura limítrofe, estado del cual nunca se recuperaría totalmente. Sin que el aterrado buscador lo supiera, los espantosos lamentos provenían de dos jóvenes valientes de piedra, que atormentaban al desprevenido Lemon desde su escondite entre los arbustos. Un narrador identificó a estos bromistas nativos como William y Daniel Bendo, mientras que otro los llamó Calfchild y Medicine Owl. Lechuza, quizás usando las formas anglicizadas de sus nombres pétreos. Los indios habían estado siguiendo a Lemon y Blackjack durante un tiempo, y habían sido testigos de su descubrimiento del oro, su discusión y el posterior asesinato de Blackjack. Al amanecer, el limón medio loco partió hacia las llanuras de Tabaco, o, en otra versión de la historia, la misión jesuita de San Ignacio al sur del lago Flathead. Al partir, los dos nativos tomaron lo valioso que pudieron del campamento y se dirigieron al pueblo pedregoso de Morley, donde contaron su historia al jefe Jacob Berespaug. Preocupación por las implicaciones de una fiebre del oro en las acciones Ponyland, el Chief rasgó a los dos valientes en secreto. Después de varios días, Lemon llegó a su destino y buscó a su amigo, un sacerdote llamado Padre LaRue. Durante su confesión posterior, le mostró al sacerdote una muestra de la roca rica en oro de la mina que él y Blackjack habían descubierto. Lo que los comerciantes de Fort Benton, un puesto de comercio de pieles de la compañía estadounidense, en el río Missouri de Montana, describirían más tarde como un cuerpo de oro sólido con un poco de roca incrustada. Inmediatamente, el sacerdote encargó a un fronterizo Metis llamado John McDougall que encontrara la mina de limón y diera al prospector asesinado un entierro cristiano. Al estómago por la montaña encontró el lugar sin muchos problemas y enterró los restos de Blackjack, erigiendo un montículo de piedras sobre la tumba. Tan pronto como partió hacia Tobacco Plains, un grupo de hombres de Berespaug, que secretamente habían estado vigilando el lugar, destruyó el montón de piedras y toda evidencia de actividad humana. La primavera siguiente, un grupo de mineros, habiendo oído hablar del hallazgo de Lemon, convencieron a un arrepentido buscador para que los guiara a la ubicación de la mina. Por más que lo intentó, sin embargo, el buscador mentalmente frágil no pudo volver sobre sus pasos. Después de una búsqueda infructuosa, los mineros comenzaron a creer que Lemon les estaba engañando y lo confrontaron en consecuencia. En respuesta, Lenin se descontroló violentamente y tuvo que ser restringido y escoltado de vuelta a Tobacco Plains. Incapaz de funcionar en la sociedad civilizada, Lemon fue a vivir al rancho de su hermano en Texas, donde permaneció hasta su muerte. Después de la expedición fallida, el padre Leroux se propuso recuperar la mina. En 1872, organizó un grupo de mineros que serían liderados por John McDougall, el hombre que había enterrado a Blackjack. El grupo se dirigió al lago del Nido del Cuervo y esperó a McDougall, quien estaba en Fuerte Benton en ese momento. Cuando terminó sus asuntos, McDougall se puso en camino para encontrarse con el grupo. En el camino, se detuvo en Fort Keep y se entregó al producto más infame del puesto, un peligroso whisky falso cortado que se vendía frecuentemente a los indígenas. Esa noche, McDougall bebió hasta morir, llevándose el secreto de la ubicación de la mina a su tumba. Algunos años más tarde, la búsqueda de la mina perdida de Limón fue retomada por Lafayette Francés, un cazador de búfalos americano, comerciante de pieles y ranchero, que se estableció cerca del río Highwood, cerca de la actual High River, Alberta, en algún momento de los 80. Durante su primera expedición a las montañas en busca del legendario tesoro, French contrajo una extraña enfermedad y volvió a casa, ya enfermo. Durante los próximos 30 años, los franceses hicieron incursiones esporádicas en las montañas en busca del oro perdido de los limones. A pesar de la ayuda que recibió de miembros de expediciones anteriores,
French fue finalmente infructuoso. Cuanto más buscaba, más se convencía de que alguna clase de maldición afectaba a quienes buscaban el oro, o al menos a aquellos que se acercaban a encontrarlo. Esta perturbadora idea nunca se presentó de manera tan clara como en una serie de casos que comenzaron cerca de Pincher Creek, Alberta, justo al este del paso Crow's Nest, y terminó en High River, a más de 112 kilómetros al norte. Un frío día de invierno, un grupo de indios de piedra liderados por William Bendo, uno de los dos valientes que presenció el asesinato de Black Jack, se refugió en un rancho cerca de Pincher Creek, propiedad de un pionero llamado William Samuel Lee. French, que por coincidencia visitaba el rancho en el mismo tiempo, dio al nativo hambriento y a sus seguidores algo de su propia carne. Cuando le preguntó a Bendo sobre el oro perdido, él se volvió inusualmente reservado y se negó a revelar cualquier información. Esa primavera, French le presentó a Bendo con 25 caballos y 25 cabezas de ganado, y prometió dárselos a los Stoney, con la condición de que lo llevara al sitio del asesinato de Black Jack. Inicialmente, Bendo aceptó, y se acordó que el grupo saldría por la mañana. Esa noche, el indio fue atormentado por el terror supersticioso, y al amanecer, renegó del trato. En el invierno de 1912, el futuro senador de Alberta, Dan Riley, quien trabajaba como carpintero en ese momento, preparó a Frances para otra aventura de prospección. En su camino hacia las montañas, French se cruzó por segunda vez con Bendo. Encontrando al indio, caminó a Morley con varios de sus amigos y familiares. Le hizo a Bendo otra oferta generosa, y el firme, una vez más, aceptó guiarlo hacia el oro perdido. Esa misma noche, Bendo murió de repente y misteriosamente, en un ataque de convulsiones. Convencidos de que el indio había atraído mala suerte sobre sí mismo al aceptar revelar los secretos de la tribu, sus parientes cargaron su cuerpo en un carro de Red River y lo devolvieron a Morley para su entierro. La superstición rocosa respecto a los metales preciosos, claramente exhibida por Bendo y otros miembros de su banda, se alude en el libro de 1900 de Walter Wilcox, Las Rocosas de Canadá. En esa publicación, el autor cuenta una historia sobre Joe Healy, un aventurero nacido en Irlanda y hermano del poderoso comerciante de whisky John J. Healy. Mientras buscaba en el río Bow en 1864, Healy convenció a un hombre de piedra llamado Edwin para que lo llevara a un lugar en las montañas donde había mineral de cobre, sobornándolo con mantas, harina y té. Los otros indios negaron con la cabeza, escribió Wilcox, y dijeron que los espíritus se enfadarían y que seguramente algo le sucedería a Edwin por perturbar los minerales. Más tarde, ese otoño, justo antes de su expedición programada, Edwin cayó muerto junto a su fuego, aparentemente sucumbiendo a un ataque al corazón. Para los ancianos, su muerte no fue una gran sorpresa, siendo una consecuencia natural de su decisión de mostrar al hombre blanco dónde hay dinero en las rocas. Sentimientos similares tenían los Stoney de Morley, quienes atribuyeron el repentino fallecimiento de William Bendo a fuerzas preternaturales. Sus sospechas se confirmaron cuando, la noche en que el cuerpo de Bendo fue devuelto al pueblo, el yerno del difunto murió de la misma manera misteriosa. A pesar de estos ominosos acontecimientos, French decidió seguir adelante con su expedición planeada y se dirigió solo a las montañas. Varias semanas después, el cazador de tesoros tropezó en el famoso rancho Bar U en las estribaciones de Alberta, en un evidente estado de excitación. Buscando a tientas un lápiz y papel, garabateó una carta críptica a un amigo en Fort Benton, diciendo que lo había encontrado y explicaría todo cuando tuviera la oportunidad. Después de confiar la carta al propietario del establecimiento, cabalgó más hacia el oeste. Rancho Bedingfield y Río Alto. Esa noche, de forma misteriosa, la cabaña se incendió. El francés fue quemado severamente. Pero logró escapar con vida y arrastró 2 millas en la nieve hasta el rancho Bedingfield para pedir ayuda. Para cuando llegó, ya era mañana y los peones del rancho ya estaban en el campo. Agotado y con severo dolor, el fronterizo herido se arrastró hasta el albergue, se subió a una de las literas y se desmayó. Esa noche, después de la cena, mientras el vaquero jugaba cartas en la casa de campo, una voz débil emanó de las literas. Los vaqueros sorprendidos bajaron al buscador de la cama, lo envolvieron en una carreta y lo llevaron a High River para recibir atención médica. Para cuando llegaron a su destino, French estaba en condición crítica. French, que solo quería cerrar los ojos,
Prometió contarle toda la historia a Riley por la mañana. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. El buscador murió esa noche, llevándose el secreto de su descubrimiento a la tumba. Se han propuesto muchas ideas a lo largo de los años sobre la ubicación de la mina Lemon perdida. La mayoría de las historias lo ubican en algún lugar de la cordillera Livingstone, en el borde oriental de las montañas rocosas entre el río Highwood y el paso Crow's Nest. Otra historia sostiene que el yacimiento esquivo se encuentra en un valle en el parque provincial Red Lodge, al oeste de Sundre, Alberta, a 80 kilómetros al norte de Morley, donde reina King Bearspaw. Y una teoría fascinante desarrollada por Stephen Wright, un residente del Valle Bow de Alberta, sitúa el tesoro oculto cerca del monte Assiniboine, en la frontera entre Alberta y Columbia Británica, justo al oeste de los lagos Spray. Donde quiera que esté, el oro maldito de Lemon y Black Jack añade otra capa de intriga al enigma de las rocosas canadienses. El breve y ardiente lejano oeste de Canadá llegó a su fin en 1874, cuando el gobierno del dominio de Canadá, con apenas 7 años de antigüedad, envió a la policía montada del noroeste a las llanuras occidentales para establecer la ley y el orden británicos. 7 años después, marinas europeas y culíes chinos, bajo el liderazgo de William Cornelius Van Horn, comenzaron la construcción del ferrocarril del Pacífico Canadiense, o CPR, una gran vía férrea que conectaría el Océano Atlántico con el Pacífico. En 1884, por recomendación del topógrafo y exoficial de caballería de los Estados Unidos, Mayor A. B. Rogers, el ferrocarril se construyó a través de las montañas rocosas, por el peligroso paso del caballo que patea. Después de colocar traviesas y rieles sobre este divisor, la fuerza laboral de la CPR, compuesta por trabajadores mal pagados, continuó construyendo la carretera a lo largo de las rutas norteñas del monte Stephen adyacente, creando una red de carreteras. Una empinada y peligrosa pendiente que llegaría a ser conocida como la Gran Colina. Antes de ser reemplazado por el espiral. Esta pesadilla de 13 kilómetros, como la describió el historiador Pierre Burton, fue responsable de una serie de mortales, una de las cuales está conectada con una espeluznante montaña rocallosa. En julio de 1962, cuando Julie C. Crawford, la hija de un importante ingeniero de locomotoras de CPR llamado Matthew Fulton Crawford, publica un artículo sobre Padre tu culpa. vivió una experiencia extraña en el Pacífico canadiense. La última de las historias de Julie se ambienta en enero de 1904, cuando su padre y su tío tranquilo, John Jack Ladner, fallecen. Estamos trabajando fuera de la ciudad de Rebeldes, Columbia Británica, en una ruta alpina que se extendía desde esa ciudad hasta Logan, Alberta, el sitio de la actual Lake Louise. Este paso montañoso era tanto hermoso como peligroso, consistiendo en una serie de curvas cerradas que serpentean a través de las rocosas de Alberta y la cadena Columbia de Columbia Británica, serpentenado a través del paso Rogers y subiendo la mortal Gran Colina. Para atravesar este peligroso camino, las locomotoras requerían la ayuda de un motor auxiliar o empujador. Aunque el trabajo de empujador era monótono, pagaba bien, y por eso Jack Ladner optó por trabajar exclusivamente en los motores auxiliares para proporcionarle ingresos adicionales a su familia. Matthew Crawford había pasado la tarde del 21 de enero de 1904 con sus suegros en Revelstoke. Sabiendo que tenía que trabajar en la mañana, mantuvo su visita breve. Cuando llegó el momento de despedirse, la señora Ladner le entregó unos calentadores de muñeca tejidos a mano y le pidió que se los diera a su hijo Jack si logró verlo en Laigan o en la estación en Field, Columbia Británica, en la cima de la ruta. Todo el camino hacia el este al día siguiente, Julie escribió: papá estaba feliz de que su suegra no pudiera ver las montañas como se veían en el intenso frío, amenazadoras, implacables. La vía estaba en buenas condiciones, ya que el gran arado giratorio había precedido al tren de pasajeros y llegó puntual a la estación de campo en la cima a las 6 en punto. Por supuesto, Jack Ladner estaba presente en la estación de campo en el momento de la llegada de Matthew y observó cómo su tren se arrastraba hacia la estación. Apenas se detuvo la locomotora, Jack saltó a la cabina para darle una calurosa bienvenida a su cuñado. Después de intercambiar noticias, Mateo le dio a Jack los calentadores de muñeca que su madre había tejido para él y le mostró un nuevo reloj de bolsillo que había comprado, del cual estaba muy orgulloso. El caso no es mucho, dijo, pero tiene 21 joyas, los mejores mecanismos que podía permitirse, y garantizado para mantener la hora perfecta. Después de charlar por un tiempo, los dos hombres se separaron. Matthew continuó su viaje a Laigan, y Jack se dirigió a Revelstoke con una carga de pesado. Jack, ten mucho cuidado al bajar la colina, advirtió Matthew. Es una mala noche, y si tienes un tren pesado, puedes tener algunos problemas. Está resbaladizo ahora, y la vía empeora todo el tiempo. Manténla bien sujeta. Gracias, Matt, respondió Jack.
Siempre cuidas de mí, pero he bajado la colina en muchas tormentas de nieve este invierno. Me estoy acostumbrando. Además, si el tren empieza a descontrolarse, siempre están los interruptores de seguridad. Nada podría pasar una vez que el tren entre en ellos. Estaré bien, pero si no llego, encontraré una manera de hacértelo saber. Esta última observación era una referencia a la insistencia frecuente de Jack de que, si alguna vez le ocurría un final trágico en el ferrocarril, como él suponía firmemente que ocurriría, haría todo lo posible, dentro de su poder fantasmal, para hacerle saber a Matthew sobre ello. El viaje de Matthew a Login transcurrió sin novedades. Cuando terminó su trabajo, se dirigió a la pensión de la estación para disfrutar de una comida caliente y una noche de charla y camaradería con sus compañeros ferroviarios. En medio de la conversación después de la cena, Mateo, con ganas de presumir de su nuevo reloj de bolsillo, sacó su cronómetro del bolsillo y lo mostró a los hombres con quienes charlaba, diciendo casualmente: No es muy llamativo porque no gasté mucho en la carcasa, pero funciona perfecto. En lugar de mostrar la hora correcta, sin embargo, el reloj se detuvo a las 7:56. Mientras el maquinista bromeaba despreciando al joyero que le había vendido el reloj, Matthew intentaba adelantar las manecillas a la hora correcta. Curiosamente, se negaron a moverse, pegados resueltamente al 756. De repente, a Mateo le golpeó una corazonada horrenda. Se levantó de su silla, se puso el abrigo y se dirigió a la estación, ignorando las risas y burlas de sus compañeros de tren mientras se adentraba en el frío. A mitad de camino a la estación, se encontró con el operador que justo lo había buscado en la casa de camas. Con el corazón apesadumbrado, el operador le informó que el tren de Jack había descarrilado, rompiendo 2 interruptores de seguridad. Rompía su descenso Chocando de frente contra una enorme roca. Los rescatistas en el lugar aún no habían encontrado ningún indicio de Jack ni de sus bomberos. Matthew pasó la semana siguiente trabajando en el equipo de demolición, buscando alguna pista de su cuñado desaparecido en la montaña. 3 días después, encontraron el cuerpo quebrado de Jack bajo el metal retorcido del motor arruinado. Su propio reloj de bolsillo se detuvo a las 7:56, la misma hora exacta que el de Mateo, al igual que el reloj en el segundo interruptor de seguridad por el que se rompió el tren. Aunque el reloj de bolsillo de Jack y el reloj en el interruptor de seguridad funcionaban perfectamente bien una vez que se les daba cuerda, el reloj de Mateo nunca volvió a funcionar, sus agujas señalando obstinadamente el mismo minuto en que Jack encontró su trágico final. Más tarde, Mateo llevó el reloj a 2 joyeros diferentes, quienes determinaron que no había nada malo con ninguno de sus componentes. No pudieron determinar por qué se había detenido en primer lugar y por qué se negaba a reanudar su función regular. Julie explicó que un amigo de su tío le rogó a su padre que dejara el reloj tal como estaba y nunca intentara usarlo de nuevo, y él no lo hizo, escribió ella. Todavía está en la familia, sus manecillas fijadas en la hora en que mi tío dejó este mundo tan trágicamente. Naturalmente, el reloj fue tema de conversación durante mucho tiempo, siempre que 2 ferroviarios se encontraban, y no era raro que llegaran perfectos desconocidos a la casa y dijeran: «Trabajo para el CPR de Calgary», o Moose. Oh, Brandon. Nos enteramos de que tienes el reloj que se detuvo cuando tu cuñado fue asesinado. Podemos verlo. Y papá lo mostraba y contaba la historia de nuevo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero papá dijo que Jack cumplió su promesa y le dejó saber el minuto exacto en que terminó su carrera terrenal. El curioso caso del reloj de bolsillo de Jack Ladner no es el único misterio de las montañas rocosas relacionado con el ferrocarril del Pacífico canadiense. En 1888, William Cornelius Van Horn, el hombre que supervisó la construcción de esa vía transcontinental, fue nombrado presidente del CPR. Con el sueño de atraer a turistas europeos adinerados que buscan una experiencia de lujo en la naturaleza, Van Horn imaginó un castillo en las rocosas. Un gran hotel ferroviario se alza sobre la confluencia de los ríos Bow y Spray, en el pintoresco pueblo de montaña de Banff. Durante el primer año de su presidencia, encargó al arquitecto estadounidense Bruce Price el diseño de un establecimiento de clase mundial que se convertiría en un icono de las rocosas canadienses, el Hotel Banff Springs. Desde su gran inauguración al público, este magnífico palacio de estilo perenne escocés, reconstruido en 1910 con la caliza del Monte Rundle, ha acogido a huéspedes de todo el mundo, entre ellos Marilyn Monroe, la reina Isabel II y Helen Keller. Según varias leyendas, nacidas aparentemente de relatos de primera mano de huéspedes y personal del hotel, algunas de estas leyendas son ciertas. Los huéspedes nunca se marcharon.
El Hotel Fairmont Banff Springs alberga una serie de historias fantasmales, todas las cuales el hotel niega oficialmente. Se dice que al menos uno de los supuestos huéspedes fantasmales del Banff Springs acecha la desaparecida habitación 873 en el 8º piso. Según las historias del hotel, un hombre, mientras se hospedaba con su esposa e hija pequeña en la habitación 873, asesinó a su familia antes de suicidarse. Según cuenta la historia, el espíritu de la joven, y en algunas versiones el espíritu de su madre, nunca abandonó la habitación. Los huéspedes que se alojaron en la habitación 873 después de su reapertura informaron ser despertados en la noche por gritos violentos, y las camareras que limpiaban la habitación regularmente informaban de encontrar huellas dactilares sangrientas en el espejo del baño, que no se podían lavar. Como respuesta a los informes perturbadores, la gerencia del hotel selló la habitación, cuyas cercanías se dice que están embrujadas hasta el día de hoy. Otro de los residentes permanentes que se dice camina por los pasillos del Banff Springs es el fantasma de Sam Macaulay, un querido campanero escocés, que antes de su muerte a mediados o finales de los años 70, juró regresar después de muerto para perseguir su lugar de trabajo, incidentes que involucran misteriosas luces fantasma. Las puertas del ascensor se abren y cierran al azar, y los huéspedes del hotel son atendidos por un anciano botones escocés con un uniforme anticuado que se atribuyen al fantasma de Sam. Otros supuestos fantasmas de hotel incluyen a un camarero fantasmal que anima a los clientes ebrios a irse a la cama, y un hombre sin cabeza que, a pesar de su evidente discapacidad, de alguna manera logra tocar la gaita. De todas las historias de fantasmas asociadas con el Hotel Banff Springs, quizás la más conocida es la del fantasma de la novia. Según la leyenda, un joven capa se casó en Banff en algún momento a principios de los años 30. Se organizó que su banquete de bodas se celebrara en el Hotel Banff Springs, donde la pareja alquilaba su suite nupcial. Antes de que comenzara el banquete, la novia recién casada subió por la escalera de mármol hasta el Salón Cascade para encontrarse con su esposo, que la esperaba en la cima. Mientras lo hacía, su vestido de novia rozó una de las velas que bordeaban la escalera curva y se incendió. En el pánico que siguió, la novia tropezó con su vestido de boda, se cayó por la escalera de mármol, se rompió el cuello y murió. Se dice que su fantasma ha rondado el hotel desde entonces. A lo largo de los años, varios huéspedes y empleados del hotel han informado de haber visto a una novia fantasmal bailando sola en el Salón Cascade, o subiendo la escalera de mármol donde se rumorea que ocurrió el trágico evento. Otros han escuchado ruidos extraños provenientes de la suite nupcial, cuando la habitación estaba desocupada. ¿Verdad o no? La historia de la novia fantasma del Hotel Banff Springs está rodeado de un aura de misterio y romanticismo que se ha arraigado en el folclore de las montañas rocosas de Canadá. 40 minutos por el Icefield Parkway desde Banff se encuentra el poblado de Lake Louise, nombrado así por un icónico lago glaciar que se encuentra al pie del monte Lafroy. Dominando el extremo noreste del lago, se encuentra otro de los majestuosos hoteles ferroviarios de la CPR, el Fairmont Chateau Lake Louise, construido a finales del siglo XIX. Este establecimiento de lujo tiene sus propias historias de fantasmas, algunos de los cuales fueron compartidos conmigo por una ex empleada del hotel llamada Katie M. Al igual que el Banff Springs, el Chateau Lake Louise tiene un ascensor que inexplicablemente se abre y cierra por sí solo. Este ascensor travieso se encuentra cerca de la cafetería del personal en la parte trasera del hotel, en un área con alfombra carmesí conocida como la Sala Roja. El personal cuenta que, allá por los años 20 o 30, cuando la zona estaba abierta a los visitantes, un niño pequeño cayó en el hueco abierto mientras corría tras una pelota que rodaba, y falleció a causa de sus heridas. A la vuelta de la esquina del cuarto rojo hay un corredor conectado a la cafetería del personal, en el cual hay un espejo grande. Al pasar por este adorno, uno de los compañeros de Katie miró su propio reflejo y vio a un hombre mayor parado detrás de él, mirándolo con una expresión siniestra. El miembro del personal se dio vuelta, solo para encontrarse solo en el pasillo. Otra área supuestamente embrujada es el 8º piso del hotel, donde uno de los supervisores de limpieza de Katie fue pateado cuadrado en el trasero. La leyenda dice que esta parte del Chateau Lake Louise está habitada por el fantasma de una novia, quien se ahorcó en un armario de una habitación de huéspedes, en algún momento de los años 30, cuando se enteró de la aventura de su prometido. Otro incidente inusual ocurrió una noche cuando un invitado salió del hotel para dar un paseo nocturno alrededor del lago. Y cuando intentó volver a entrar por la puerta por la que había salido, el huésped se encontró bloqueado afuera. Cuando miró a través de la ventana para ver si había alguien en el pasillo, el rostro de una mujer anciana con ropa antigua apareció de repente frente a él. Aterrorizado, el cliente caminó hacia las puertas principales e informó al conserje de su aterradora experiencia.
Otra fuente interesante sobre los fantasmas del Chateau Lake Louise es una publicación en línea escrita por el exoficial de casa del hotel, P. Herman. Una noche, mientras hacía su ronda, Herman y un compañero llamado Robert recorrieron la longitud de la sala Tom Wilson, un restaurante en el 7º piso del hotel. Era muy tarde en la noche, escribió. Oscuro, por supuesto, excepto por unas pocas luces nocturnas. Herman y Robert caminaban por el centro del comedor, pasando entre filas de mesas y sillas, con sus ojos abiertos para cualquier cosa fuera de lo común. Cuando terminaron su inspección, se dieron la vuelta para encontrar todas las sillas del comedor, movidas al medio del pasillo por el que acababan de caminar. No escuchamos nada, escribió, aunque hubo un frío muy notable. Por supuesto, elegimos una ruta alternativa a través de la cocina a un ritmo muy rápido. Herman continuó relatando otro incidente, en el que pasó junto a una mujer vestida con ropa de verano anticuada, una fría noche de invierno mientras bajaba la gran escalera. La extraña elección de vestimenta de la mujer hizo que el oficial de la casa se girara para mirar una segunda vez, pero para cuando giró el cuello, la mujer había desaparecido. Similar a su experiencia en la habitación de Tom Wilson, el incidente estuvo acompañado de un frío opresivo, que Herman comparó con la sensación de abrir la puerta. Poner una ventana en invierno sin sentir una brisa. Por supuesto, hice mi informe, escribió, y debería estar archivado hasta el día de hoy, junto con varios otros, incluidos gritos en habitaciones vacías y otras apariciones. El residente espectral más famoso del Chateau Lake Louise es Thomas Edmonds Wilson, el homónimo del restaurante mencionado anteriormente. Wilson era un pionero, quien trabajó como oficial de la Policía Montada del Noroeste, empacador para el topógrafo ferroviario mayor Abe Rogers y guía de montaña independiente en las montañas rocosas canadienses, quien, en 1882, fue el primer hombre blanco en ver el lago Louise. Tras su muerte en 1933, se dice que el espíritu de Wilson regresó al lugar que más amaba. Los clientes han reportado ver un espectro con su parecido, mirando hacia el lago Louise desde el restaurante que lleva su nombre, y el personal afirma haber visto su figura fantasmal caminando por la cocina en la noche, sus piernas desapareciendo en el suelo desde las rodillas hacia abajo. Este detalle añade autenticidad al avistamiento. Se dice que el suelo de la cocina estaba un pie más bajo de su altura actual, cuando un Tom Wilson vivo recorría los pasillos del Chateau Lake Louise. En el rincón suroeste de las montañas rocosas canadienses yace el Parque Nacional de los Lagos Waterton, un destino turístico oculto que ha acogido a miles de deportistas y aventureros al aire libre desde los días de su primer guardabosques, Cotton Eye Brown. En una colina alta y azotada por el viento, con vista a los lagos epónimos del parque, se encuentra el magnífico Hotel Prince of Wales, el último de los grandes hoteles ferroviarios, construidos en suelo canadiense. En los meses de verano, este emblemático chalet de estilo suizo aloja a huéspedes de todo el mundo. Ven a recorrer el peligroso sendero de Crypt Lake, navega los lagos en bote, o simplemente disfruta del impresionante paisaje del parque más pequeño de las Rockies. En otoño e invierno, el Príncipe de Gales se encuentra desolado y abandonado. Sus ventanas oscuras, puertas tapiadas y el viento aullando por las grietas de su exterior de madera. En esta condición misteriosa, el hotel parece más congruente con sus muchas historias de fantasmas, un atributo que parece compartir todos los grandes hoteles ferroviarios de Canadá. El Hotel Prince of Wales se construyó en 1926 por encargo de Louis W. Hill, presidente de la compañía estadounidense Great Northern Railway. En aquel entonces, el alcohol estaba prohibido en Estados Unidos, y muchos estadounidenses sedientos realizaban peregrinaciones al Gran Norte Blanco para disfrutar de sus bebidas favoritas. Alberta, habiendo finalizado su propia prohibición en 1923, Hill, quien había construido varios hoteles grandes de ferrocarril en el vecino Parque Nacional Glacier, Montana. Espero que un hotel similar en Waterton pueda atraer a turistas estadounidenses interesados en el alcohol para visitar el suroeste de Alberta, utilizando su ferrocarril y hoteles en Estados Unidos, en el viaje hacia el norte. Es algo irónico que el Hotel Waterton de Hill, construido con el propósito expreso de atraer el turismo del licor, esté ubicado justo al lado de los condados de Cardston y Warner, de fuerte presencia mormona, los únicos distritos de Alberta donde el alcohol sigue estando prohibido. Nombrado en honor al futuro y breve reinante rey Eduardo VIII, en un vano intento de atraerlo a permanecer allí durante su gira real por Canadá, en 1927, se dice que el Hotel Prince of Wales alberga a varios residentes permanentes. El fenómeno inexplicado más frecuentemente reportado en el Hotel Príncipe de Gales es el aroma inexplicable del humo de tabaco,
que ocasionalmente flota a través del comedor del Royal Steward. Se dice que este olor fantasma está asociado con el fantasma de un caballero bien vestido, con sombrero de copa que ronda el comedor y el sótano, apareciendo a huéspedes y empleados desprevenidos como un reflejo en las ventanas y espejos. Aunque algunos escritores han intentado vincular este espectro con un obrero de la construcción, que supuestamente cayó de unos andamios a su muerte durante la construcción del hotel. La imagen de un elegante fumador de tabaco se corresponde bastante bien con la de Capitán Rodan S. Harrison, el primer gerente del hotel, un fumador de pipa que a menudo vestía un traje de tweed. Se dice que el Capitán Harrison se enorgullecía mucho de su trabajo y hacía que su personal decorara las mesas en el comedor Royal Steward con flores silvestres recién cortadas cada mañana. Quizás el espíritu del capitán reside en el hotel hasta el día de hoy, disfrutando de un cigarrillo después de la cena de vez en cuando y revisando periódicamente a sus huéspedes. Otro de los espíritus residentes del príncipe de Gales se dice que ronda el vestíbulo, donde el personal del hotel a veces informa de oír los pesados pasos desencarnados de un hombre en medio de la noche. Un antiguo empleado confesó en un chat de internet que entró a hurtadillas en el hotel fuera de temporada para pasar allí la noche. Su intrusión al parecer ofendió a este residente invisible, quien bajó corriendo las escaleras desde el 5º o 6º piso y cruzó el vestíbulo hacia él. Efectivamente lo expulsó del lugar. El fantasma más famoso del Hotel Príncipe de Gales es la Dama de Blanco, el espectro de una joven mujer en un vestido blanco, destinada a rondar las habitaciones 510 y 516. Este fantasma femenino hace saber su presencia al cerrar ventanas que se dejaron abiertas durante la noche, abriendo las llaves, tocando en las puertas, encendiendo las luces y soplando su aliento helado en la nuca de los huéspedes desafortunados. Algunos clientes del hotel han informado que han oído Escuchar pasos sin cuerpo en los pasillos o en los balcones. Otros afirmaron haber sido bloqueados fuera de sus propias habitaciones, descubriendo que alguien, o algo, había cerrado la puerta desde adentro. Un huésped que se alojaba en la habitación 516 incluso sostuvo que la aparición de una joven se deslizó en la cama con él y su esposa en plena noche, antes de desvanecerse en el aire. La leyenda popular atribuye este fantasma al espíritu de una joven camarera llamada Sarah, que comenzó a trabajar en el hotel poco después de su gran inauguración, en 1927. Sarah estaba enamorada de un miembro del personal del hotel. Cuando el hombre rechazó sus avances, Sarah cayó en la desesperación y se lanzó desde una ventana en el 4º piso. Su fantasma permanece en el hotel hasta el día de hoy, rondando el lugar de su suicidio. Es probable que la leyenda del fantasma de Sarah se base en un trágico suceso ocurrido en 1977. Un año especialmente oscuro para el príncipe de Gales. Así que cuéntame por la muerte de un querido conserje del hotel y una inspección gubernamental problemática. Quizás el evento más trágico de aquel año fue el suicidio de un empleado temporal de 20 años de Dorval, Quebec, que trabajaba en la tienda de regalos del hotel. La empleada, llamada Lorraine, se había enamorado de Clifford Hummel, el guapo y atlético gerente del hotel Prince of Wales. Cuando Hummel, quien ya tenía una relación en ese momento, no correspondió a sus afectos, Lorraine quedó desconsolada. El sábado, 30 de junio de 1977, mujer abrumada por el dolor se desnudó y corrió por todo el hotel antes de saltar a su muerte desde el balcón, en el 6º piso del hotel. Su cuerpo sin vida fue descubierto en el patio de losas que mira a los lagos Waterton. Algunos dicen que, desde entonces, su espíritu inquieto ha vagado por los pasillos del príncipe de Gales, buscando el amor que le fue negado en vida. Además de la construcción de los grandes hoteles ferroviarios, la finalización del ferrocarril canadiense del Pacífico, en 1885, permitió el asentamiento de las praderas occidentales y el interior de la Columbia Británica. A principios del siglo XX, aventureros al aire libre de todo el país regularmente se dirigían a las rocosas para cazar, pescar y escalar montañas. Algunos de estos deportistas regresaron de sus escapadas en la naturaleza, con experiencias que no podían explicar, lo que parece sugerir que las antiguas leyendas indias de gigantes peludos en las montañas rocosas podrían tener algo de verdad. Una de las mejores historias de hombres salvajes del siglo XX, que salió de las montañas rocosas canadienses, es el testamento de William Rowe, un trabajador de la construcción de Columbia Británica, que tuvo un encuentro increíble en el otoño de 1955, mientras ayudaba a construir la autopista Yellowhead al oeste de Jesper. Rowe envió su declaración jurada a John William Green, un investigador canadiense sobre el Sasquatch, en la que describió su experiencia. Green, a su vez, publicó historias de Rowe en 2 de sus libros, consolidando su lugar en los anales de la literatura clásica de Bigfoot.
Desde que era un niño pequeño en los bosques de Michigan, comenzó Rowe, en el párrafo de apertura de su testimonio, he estudiado la vida y los hábitos de los animales salvajes. Más tarde, cuando mantenía a mi familia en el norte de Alberta cazando y pescando, pasaba muchas horas solo observando a los animales salvajes. Me fascinaban. Pero la experiencia más increíble que tuve con una criatura salvaje ocurrió cerca de un pequeño pueblo llamado Tejun Cache, Columbia Británica, a unos 128 kilómetros al oeste de Jasper, Alberta. En octubre de 1955, decidí subir 5 millas hasta una vieja mina abandonada en la montaña Mica, solo por hacer algo. Vine al lado de la mina sobre las 3 de la tarde. Después de una subida fácil. Acababa de salir de un matorral bajo a un claro, cuando vi lo que pensé que era un oso grizzly en el arbusto del otro lado. Había cazado un grizzly cerca de ese lugar un año antes. Este estaba a unos 68 metros de distancia, pero no quería dispararle, porque no tenía cómo sacarlo. Así que me senté en una pequeña roca y observé, con mi rifle en las manos. Cuando Roll vio por primera vez al animal, estaba oculto por la maleza, dándole una vista clara de su cabeza, y la parte superior de uno de sus hombros solamente. Mientras observaba, la criatura se levantó sobre sus patas traseras y avanzó hacia un claro, rompiendo la cómoda ilusión del cazador. Mi primera impresión fue de un hombre enorme, Rorro, de unos 2 metros de alto, casi 1 de ancho, y probablemente pesando cerca de 136 kilogramos. Estaba cubierto de cabeza a pies con pelo oscuro punta plateada, pero a medida que se acercaba, vi por sus senos que era una hembra. Y sin embargo, su torso no estaba curvado como el de una mujer. Su amplio marco era recto de hombro a cadera. Sus brazos eran mucho más gruesos y largos que los de un hombre, llegando casi hasta sus rodillas. Sus pies eran proporcionalmente más anchos que los de un hombre, unos 12 centímetros de ancho en la parte delantera, y estrechándose hacia talones mucho más finos. Cuando caminaba, apoyaba primero el talón de su pie, y pude ver la piel, o cuero, gris marrón en las plantas de sus pies. La criatura caminó hacia el arbusto donde Rowe se había ocultado y se sentó sobre sus patas traseras a unos 6 metros del cazador. Procedió a comer las hojas del arbusto, agarrándolas con sus enormes manos y tirándolas hacia su boca. Rose indicó que los labios de la mujer salvaje se curvaban flexiblemente alrededor de las hojas mientras comía. Fascinada, Rosa estudió las características del animal mientras disfrutaba de su merienda vespertina, aparentemente ajeno a su presencia. La forma de la cabeza de la criatura se parecía algo a la de un negro, escribió el cazador. Su cabeza era más alta por detrás que por delante, la nariz era ancha y plana, los labios y la barbilla sobresalían más que su nariz, pero el pelo que lo cubría, dejando al descubierto solo las partes de su rostro alrededor de la boca, nariz y orejas, lo hacía parecer tanto un animal como un humano. Ninguno de sus cabellos, incluso en la parte posterior de su cabeza, tenía más de 2,5 centímetros de largo, y el de su cara era mucho más corto. Sus orejas eran como las de un humano, pero sus ojos pequeños y negros como los de un oso, y su cuello también era humano, más grueso y corto que el de cualquier hombre que haya visto. Rowe también señaló que los dientes de la criatura eran blancos y uniformes. De repente, la mujer salvaje miró en dirección de Rowe. Al parecer, había captado su olor. Una mirada de asombro cruzó su rostro, escribió el cazador. Se veía tan cómico en ese momento que tuve que sonreír. Aún en posición agachada, retrocedió 3 o 4 pasos, luego se enderezó a su máxima altura y comenzó a caminar rápidamente de vuelta por donde había venido. Por un momento, me observó por encima del hombro mientras se alejaba, no exactamente asustado, pero como si no quisiera contacto con nada extraño. Roll consideró dispararle a la criatura mientras se adentraba de nuevo en el matorral, consciente de que uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo XX estaba a solo un disparo de distancia. Nivelé mi rifle, escribió. La criatura seguía caminando rápidamente, volviendo a girar la cabeza para mirar en mi dirección. Bajé el rifle. Aunque he llamado a la criatura eso, ahora sentí que era un ser humano, y sabía que nunca me perdonaría si la matara. Justo cuando llegó al otro montón de arbustos, continuó rodando. Continuó, lanzó su cabeza hacia atrás, e hizo un ruido peculiar que parecía ser mitad risa y mitad lenguaje, y que solo puedo describir como una especie de relincho. Luego pasó del pequeño matorral a un grupo de pinos lodgepole. Rose salió al claro, esperando captar otra mirada de la criatura, y fue recompensada con la vista de la mujer salvaje, ahora de pie a varios cientos de metros de distancia, inclinando su cabeza hacia atrás de nuevo, para emitir el mismo extraño llamado que había hecho antes. Después de entregar su mensaje incomprensible, la criatura desapareció entre los árboles.
Otra serie de avistamientos del monstruo de las montañas rocosas se hicieron a finales de los 60 y principios de los 70 en las llanuras Kootenay, al sur de Nordegg, Alberta, donde el curandero de piedra, Hector Crowler, pasó mucho de su tiempo cazando en el siglo XIX. En marzo de 1969, una banda de indios, Cree de Hobbema, Alberta, estableció campamento en un lugar llamado Punto Ventoso, cerca de la confluencia de los ríos North Saskatchewan y Cline. No bien se habían asentado cuando un miembro de la banda de 62 años, llamado Mark Yellowbird, vislumbró a un gran hombre peludo y oscuro, moviéndose entre los árboles. Yellowbird había escuchado historias de tales criaturas de su amigo Stoney, el difunto jefe Walking Eagle, anterior jefe de la reserva cercana de Big Horn. Les contó a sus amigos sobre estas cosas. Yellowbird dijo a los periodistas, pero no los mencionó a nadie más, porque sabía que se burlarían de él. En los meses siguientes al encuentro de Yellowbird, los campistas Cree se despertaban por la mañana para encontrar enormes huellas alrededor del borde de su campamento, a unos pocos cientos de metros de sus tiendas y tipis, hechos por al menos dos criaturas diferentes. En junio, la hija de Mark Yellowbird, Edith Yellowbird, de 16 años, vio 4 figuras extrañas en las laderas sobre Windy Point. Creo que habían atrapado algo, dijo ella a los periodistas. 2 se agachaban y los otros 2 simplemente caminaban cerca. Eran tan altos como árboles de pino de buen tamaño en la montaña donde estaban parados. Poco después de la experiencia de Yellowbird, un trabajador nativo llamado Alex Shortneck estaba talando árboles con un hacha de tala en el río North Saskatchewan, al norte del campamento Cree, en el sitio donde ahora se encuentra la presa Big Horn, cuando se dio cuenta de una enorme criatura parecida a un hombre y peluda, de pie a unos 45 metros de distancia, observándolo. No sabía qué hacer, le dijo a los periodistas. Simplemente seguí cortando leña. Desapareció. Pensé que lo mejor era seguir con lo mío. El 24 de agosto de 1969, mientras trabajaba en una casa de bombas justo al norte del apartadero del leñador, un acabador de cemento de 17 años llamado Harley Quien Peters, era de Condor, Alberta, vio una figura misteriosa. Es Harry, figura similar a un humano. aproximadamente 2 El veces doble de grande que un hombre ordinario, observándolo desde una cresta con vista al río. Parecía enorme. Más tarde le dijo a los reporteros. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante y parecía muy pesado. Harley le señaló la figura a su padre y colega contratista, Stan Peterson, de 46 años. Pronto, el padre y el hijo fueron acompañados por 3 compañeros albertanos más. El joven de 19 años, Guy Leroux de Rocky Mountain House, Floyd Engine, de 46 años, de Eckville y Dale Body, de 21 años, de Pinocho. Los 5 hombres miraron a la criatura por alrededor de media hora, y la criatura devolvió la mirada, ignorando sus gritos y saludos ocasionales. Después de sentarse por unos 10 minutos, la figura de Hugh Jerry se levantó de nuevo, miró a los trabajadores por otros 15 minutos, y luego caminó a lo largo de una cresta con vista al río North Saskatchewan. Lo observamos por cerca de 3/4 de milla, mientras se abría camino alrededor de una cresta, dijo Harvey Peterson. Era demasiado alto, y sus piernas demasiado delgadas para un oso, dijo Dale Body del residente misterioso del bosque. Y los compañeros de trabajo estiraron su altura entre 3 metros 64 centímetros y 4 metros 57 centímetros. Y un oso no podría haber caminado tanto en sus patas traseras, y no a esa velocidad. Parecía que daba pasos de 1,80 m, y cubrió la distancia en menos de 2 minutos. Simplemente no lo creía, dijo Angan de una experiencia extraña. Había escuchado todo tipo de historias, y simplemente no las creía. Me quité las gafas, miré de nuevo y ahí estaba. Sabía que estaba completamente despierto. Salté sobre un tractor, agité mi sombrero hacia él y grité. Pareció no darse cuenta. Engen describió a la criatura como de color oscuro, con hombros redondeados y cubierta de pelo. Los valles silenciosos y picos nebulosos de las rocosas canadienses guardan muchos más secretos. Desde desapariciones no resueltas y leyendas nativas oscuras, hasta fenómenos extraños que rodean los lugares de terribles desastres. En esta unión de lo magnífico y lo misterioso, donde los antiguos parapetos de la naturaleza separan el lujo accidentado de los salvajes ocultos, donde rara vez se proyecta la sombra del hombre, la historia y la leyenda invitan a los aventureros, retando a los audaces y los curiosos a explorar los misterios de las montañas rocosas de Canadá.